¡Por el amor de Dios, no me dejes! El sollozo agonizante de una de las gemelas resonó en la oscuridad de la carretera desierta, partiendo el gélido corazón de la viuda. Con las manos temblorosas y el rostro bañado en lágrimas de culpa y desesperación, depositó los dos pequeños bultos febriles a la orilla del asfalto caliente. Sus corazones latían desacompasados. El aire enrarecido y el temblor de la fiebre consumían las frágiles vidas. Una última mirada, un grito ahogado, y aceleró, dejando atrás el llanto que se mezclaba con el viento. Pero en el silencio que siguió, un rugido grave e inesperado rasgó la noche. Y lo que emergió de las sombras cambiaría para siempre el destino de aquellas niñas. El rugido grave e inesperado que rasgó la noche no era de amenaza, sino de una presencia imponente que se revelaba bajo la luz plateada de la luna. De las sombras del bosque emergió un león majestuoso, su melena dorada meciéndose suavemente al viento. Sus ojos de ámbar profundo se fijaron en los dos pequeños bultos que gimoteaban a la orilla de la carretera. No había ferocidad en su mirada, solo una curiosidad ancestral, casi una compasión que desafiaba la lógica humana. María y Sofía, frágiles y febriles, sintieron la vibración del suelo con cada paso pesado del animal. El llanto, antes desesperado, disminuyó a sollozos asustados mientras la enorme criatura se acercaba, lenta y deliberadamente. El león se detuvo a pocos palmos de las recién nacidas. Bajó la cabeza, olfateando el aire con sorprendente delicadeza, como si temiera asustarlas. Sus bigotes rozaron la tela fina que las envolvía. Un calor emanaba de su cuerpo colosal que, de alguna forma, parecía combatir el frío cortante de la noche y la fiebre que consumía a las niñas. Se tumbó a su lado, formando una barrera protectora contra el mundo hostil. Su cuerpo robusto, un escudo de pelo y músculo, alejaba el viento y cualquier otra criatura que pudiera aventurarse por allí. Las manitas de María, en un gesto instintivo, se extendieron y tocaron el suave y cálido pelaje del flanco del león. Sofía, aún más débil, se acurrucó más cerca del calor, su llanto transformándose en un gemido de alivio. La noche avanzó y el león permaneció vigilante, sus ojos brillando en la oscuridad, escudriñando el paisaje. No durmió. Cada ruido del bosque, cada sombra movediza, era detectado y repelido por su mera presencia. La fiebre de las gemelas, aunque aún presente, parecía menos opresiva bajo la protección inesperada. El milagro de aquella noche no residía solo en la ausencia de peligro, sino en la conexión silenciosa que se formaba entre la naturaleza salvaje y la más pura inocencia humana. A lo lejos, Ana conducía, el corazón apesadumbrado, pero la mente luchando por justificar su decisión. Cada kilómetro la alejaba más, pero no del eco de los llantos que parecían perseguir su conciencia. Apretó el volante, los nudillos blancos, intentando alejar la imagen de sus hijas, pero la culpa ya comenzaba a corroer su alma endurecida. Con los primeros rayos de sol pintando el cielo de tonos rosados y dorados, el león se levantó. Con la delicadeza demostrada, empujó suavemente los pequeños cuerpos de las gemelas con el hocico, animándolas a moverse. María y Sofía, aún somnolientas y debilitadas, pero visiblemente más calmadas, emitieron pequeños sonidos. El león entonces comenzó a andar lentamente, mirando hacia atrás a cada pocos pasos, como si las guiara. No podía cargarlas, pero con paciencia y toques suaves las empujaba y esperaba, dirigiéndolas hacia un camino menos visible que llevaba a la entrada de un claro y de allí al pueblo. A cada metro la esperanza de un nuevo amanecer para las niñas se hacía más real. No tardó mucho en que el sonido de voces humanas comenzara a oírse. Un grupo de aldeanos que había salido temprano a trabajar en el campo notó un movimiento inusual.
Uno de ellos, un señor de cabellos blancos llamado Joaquín, que siempre madrugaba, fue el primero en avistar la escena increíble. Sus ojos se abrieron de par en par y se llevó las manos a la boca, incapaz de pronunciar una palabra. Allí, a la entrada del pueblo, un león imponente estaba tumbado tranquilamente junto a dos pequeños bultos. Al acercarse con cautela, el corazón de Joaquín se disparó. Eran bebés. Dos recién nacidas, durmiendo serenamente, protegidas por el calor de un animal salvaje que por algún motivo las había llevado hasta allí. La noticia se extendió como un incendio y pronto la pequeña comunidad estaba en alboroto, presenciando la escena que desafiaba toda comprensión. La bondad inesperada de la naturaleza salvaje se había manifestado de una forma que nadie jamás podría haber imaginado. El murmullo se transformó en un coro de exclamaciones conmocionadas y susurros de admiración. Las manos de Joaquín temblaban mientras señalaba la escena, sus ojos humedecidos. Más y más aldeanos se acercaban, atraídos por el clamor, formando un semicírculo vacilante. Mujeres con cestas de pan, hombres con herramientas, niños curiosos espiando, todos paralizados por la visión. El león, majestuoso y sereno, parecía consciente de la conmoción, pero no mostraba miedo, solo observaba, sus ojos de ámbar fijos en los rostros atónitos. Una mujer de cabellos canosos y mirada amable, llamada Elara, la partera del pueblo, se abrió paso entre la multitud. Su corazón se encogió al ver los dos pequeños bultos. Con pasos lentos se acercó al león y a los bebés. La comunidad contuvo la respiración. El león, como si comprendiera la pura intención de Elara, se levantó con dignidad. Sus ojos se encontraron con los de ella por un instante. Un entendimiento tácito. Entonces, sin un rugido o gesto brusco, se dio la vuelta y caminó lentamente de regreso al bosque, desapareciendo entre los árboles tan misteriosamente como había aparecido. Dejó atrás un rastro de admiración y una historia para generaciones. Con la partida del león, la tensión se disipó, reemplazada por la urgencia. Elara se arrodilló junto a las gemelas, sus manos expertas tocando las pequeñas frentes febriles. «Están calientes, muy calientes», murmuró ella, la voz quebrada. «Pero vivas, gracias a Dios». Joaquín y otros hombres improvisaron rápidamente una camilla con ramas y telas, mientras las mujeres se apresuraban a ofrecer mantas y agua. María y Sofía, aunque pálidas y debilitadas, parecían haber pasado la peor parte de la noche. Su sueño ahora más tranquilo, un vestigio de la protección del león. La noticia de que las niñas habían sido abandonadas y no perdidas comenzó a extenderse, generando una ola de indignación y tristeza. ¿Quién sería capaz de tal crueldad? Los rostros de los aldeanos, antes llenos de asombro, ahora llevaban una sombra de dolor y revuelta. Elara, con las gemelas cuidadosamente acunadas en sus brazos, miró a la multitud. «No vamos a cuestionar ahora, vamos a cuidarlas. Necesitan calor, alimento y mucho amor». La comunidad, unida por altruismo y justicia, asintió en silencio, cada uno sintiéndose responsable por aquellas vidas inocentes. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Ana conducía sin rumbo, la mente un torbellino. La imagen de sus hijas, pequeñas y frágiles, ardía en su retina. Cada curva de la carretera parecía llevarla más profundo en un abismo de culpa. El silencio del coche, antes un alivio, ahora era ensordecedor, lleno de los ecos de los llantos que intentaba silenciar. Sus dedos, antes blancos de tanto apretar el volante, ahora temblaban incontrolablemente. Una punzada aguda en el pecho, más fuerte que el dolor financiero, comenzó a corroer su determinación. Había imaginado libertad, pero solo había encontrado una prisión de remordimiento. El sol de la mañana, que para los aldeanos traía esperanza, para Ana,
Era un cruel recordatorio de la oscuridad de su alma. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, una premonición sombría de que su acto inhumano no quedaría impune y que el destino, de alguna manera, le haría pagar un precio muy alto. El peso de su decisión, que pensaba haber dejado atrás, ahora la acompañaba, más pesado que nunca. El peso de su decisión, que pensaba haber dejado atrás, ahora la acompañaba, más pesado que nunca. Ana sentía el estómago revuelto, una sensación de vacío mezclada con una acidez corrosiva. El paisaje que pasaba por la ventana del coche, antes indiferente, ahora parecía burlarse de su huida. Cada árbol, cada campo verde, cada casa distante, parecía observarla, juzgarla. Cerró los ojos, intentando alejar las lágrimas que se empeñaban en brotar, pero la imagen de los rostros pálidos de María y Sofía, con los ojos cerrados por la fiebre, persistía. No tenía elección. Susurraba para sí misma, la voz ronca, buscando una justificación que ya no encontraba eco en su propio corazón. La libertad que tanto anhelaba era, en realidad, una carga aún mayor y más pesada. En el pueblo, la casa de Elara se convirtió en un refugio de esperanza. Las gemelas, María y Sofía, estaban ahora limpias, abrigadas y alimentadas con leche de cabra, donada por una vecina. Elara, con la ayuda de otras mujeres, las cuidaba con una devoción que trascendía los lazos de sangre. Los pequeños rostros, antes tan marcados por la fiebre y el abandono, comenzaban a recuperar un poco de color y vitalidad. «Son tan pequeñas, tan indefensas», lamentaba Elara, acariciando los finos cabellos de Sofía. «¿Cómo pudo alguien hacer esto?». La pregunta flotaba en el aire sin respuesta, pero con un peso de indignación que unía a todos. Joaquín, sentado a la mesa de la cocina de Elara, se frotaba las manos arrugadas. «Necesitamos encontrar a su madre, Elara, no para juzgarla, sino para entender, y para que sepa que sus hijas están vivas». La idea de buscar a la responsable, inicialmente un susurro, cobraba fuerza. La comunidad, aunque conmocionada, sentía un profundo sentido de justicia y compasión. No querían castigar, sino comprender el dolor detrás del acto y quizás ofrecer ayuda. La noticia del abandono y del rescate milagroso por el león ya había llegado a oídos de las autoridades locales y una investigación discreta comenzaba. Ana, ajena a la movilización en el pueblo, sentía que la presión aumentaba. Detuvo el coche en una gasolinera a la orilla de la carretera, los ojos fijos en su propio reflejo turbio en el espejo retrovisor. El rostro estaba marcado, los ojos hinchados. Parecía años mayor de lo que realmente era. Al encender la radio, una noticia local llamó su atención, haciendo que su corazón diera un vuelco. Gemelas recién nacidas encontradas en condiciones misteriosas, protegidas por un animal salvaje, cerca del pueblo de Vale Verde. La comunidad se moviliza para encontrar a la madre de las niñas. Le faltó el aire en los pulmones. Vale Verde era el pueblo más cercano a donde las había dejado. El pánico la dominó, no había escapatoria. La premonición sombría se concretaba. No era libre, estaba atrapada en una telaraña de decisiones. El miedo a ser descubierta, a enfrentar la mirada de condena de extraños, a ser confrontada con la prueba viva de su crueldad, era casi insoportable. Sus pensamientos se atropellaban. Huir más lejos, volver, ¿qué sería peor? ¿La vergüenza pública o la culpa que la carcomía por dentro? Cerró los ojos, las manos apretando el volante con tanta fuerza que le dolían los dedos. La desesperación financiera, que antes justificaba su acto, ahora parecía insignificante ante la montaña de remordimiento que la aplastaba. En el pueblo, Elara acunaba a María, quien abría sus pequeños ojos azules por primera vez, fijándolos en el amable rostro de la partera.
Una débil sonrisa apareció en los labios de la bebé, un rayo de luz en la oscuridad. «Eres una guerrera, mi pequeña», susurró el Ara, sintiendo una profunda conexión con la niña. La comunidad, por su parte, ya se organizaba para asegurar que las gemelas tuvieran lo necesario. Ropa, pañales, más leche. Una corriente de solidaridad se formaba, mostrando la fuerza de la conexión humana frente a la adversidad. Un verdadero bálsamo. La búsqueda de la madre continuaba, no con ira, sino con una esperanza silenciosa de que la verdad pudiera, de alguna manera, traer curación a todos los involucrados e incluso para ella. Ana, sin saberlo, estaba a punto de ser arrastrada de vuelta al epicentro de su propia tragedia. La noticia en la radio había sido un choque eléctrico, paralizando a Ana en el asiento del coche. Las palabras «Vale Verde», gemelas recién nacidas, animal salvaje y buscando a la madre, resonaban en su mente como martillazos incesantes. Sus ojos, antes fijos en su propio reflejo turbio, ahora se abrían de par en par, buscando una huida que no existía. El aire en el coche parecía enrarecido y sentía el sudor frío correr por su nuca, un escalofrío que no venía del viento. La premonición sombría, que la había asaltado momentos antes, ahora se materializaba en un pánico helado. Ya no había dónde correr, ni dónde esconderse. La telaraña de decisiones que había tejido pensando en liberarse, ahora la atrapaba de forma implacable, cada hilo apretando más. El miedo a ser descubierta, a enfrentar la mirada de condena de extraños, a ser confrontada con la prueba viva de su crueldad, era casi insoportable. Sus pensamientos se atropellaban en una carrera frenética. Huir más lejos, a una ciudad donde nadie la conociera y pudiera empezar de cero, o volver, enfrentar el huracán de juicios y, quizás, encontrar un fragmento de paz que su alma tanto anhelaba. La vergüenza pública parecía un monstruo al acecho, listo para devorarla, pero la culpa que la carcomía por dentro era un veneno aún más potente y lento. Cerró los ojos, las manos apretando el volante con tanta fuerza que le dolían los dedos, los nudillos blancos y tensos. La desesperación financiera que antes justificaba su acto, ahora parecía insignificante ante la montaña de remordimiento que la aplastaba sin piedad. De repente, la imagen de María abriendo sus pequeños ojos azules, fijándolos en el amable rostro de Elara, tal como la noticia había insinuado sutilmente, o que su mente, desesperada por detalles, había construido con vívida claridad, surgió en su mente. Una débil sonrisa, un rayo de luz en la oscuridad de su alma. Aquella pequeña imagen, un atisbo de inocencia y supervivencia, fue el punto de inflexión. ¿Y si hubiera una oportunidad? Una oportunidad de redención, de arreglar lo que había roto, de revertir lo irreparable. La idea, antes impensable, comenzó a germinar en su corazón endurecido, abriendo una pequeña grieta para la esperanza. Ya no podía huir, no podía vivir con el fantasma de aquellas dos vidas que había abandonado, especialmente ahora que sabía que estaban vivas y seguras, protegidas por la bondad ajena. Con un suspiro que parecía arrancarle el alma, Ana giró la llave en el encendido. El motor rugió y ella hizo un giro cuidadoso en la carretera desierta, sintiendo el coche vibrar bajo sus manos. A cada metro que el coche recorría en dirección a Vale Verde, sentía una extraña mezcla de terror y una punzada de esperanza, una dualidad que la desgarraba. El camino de vuelta era más difícil que el de la huida. Cada kilómetro, una penitencia silenciosa, pero era el único que podría llevarla a la verdadera libertad, la de la conciencia limpia y reconciliada. Mientras Ana se acercaba, en el pueblo, la solidaridad se profundizaba a cada hora que pasaba. Elara y Joaquín, sentados a la mesa de la cocina, discutían los próximos pasos con seriedad.
Necesitamos asegurar que la madre sepa que no la juzgaremos, Joaquín, dijo Elara, los ojos fijos en las gemelas que dormían tranquilamente en la habitación de al lado. Que hay ayuda aquí si la necesita, un hombro amigo para apoyarla. Joaquín asintió, la frente fruncida por la preocupación y la compasión. El delegado local dijo que la investigación es delicada. No quieren asustarla. Quieren que se presente voluntariamente, que confíe en nosotros. La comunidad estaba movilizada, no solo para cuidar de las niñas, sino para ofrecer un puerto seguro a la mujer que las había abandonado. María y Sofía, ajenas a la complejidad del mundo adulto y a la tormenta que se formaba, emitían pequeños suspiros en sus cunas improvisadas. Sus pequeños rostros, aunque aún pálidos, mostraban claros signos de recuperación, un testimonio silencioso de la bondad que las rodeaba. Elara sonrió, sintiendo el calor de la conexión humana y la promesa de un futuro. Tendrán una familia, Joaquín. De una forma u otra, serán amadas. Ana, por su parte, sentía el corazón latir fuerte contra las costillas, un tambor incesante de ansiedad y expectación. Las luces de Vale Verde comenzaban a aparecer en el horizonte, pequeñas y centelleantes, como faros en su propia oscuridad, guiándola hacia lo desconocido. El momento de la verdad estaba cerca, y sabía que ya no podría posponer lo inevitable. Ana sintió el coche rodar lentamente por las primeras calles de Vale Verde. Las luces, antes distantes, ahora revelaban casas sencillas, pero acogedoras, con pequeños jardines bien cuidados y humo subiendo de las chimeneas, un escenario de paz que contrastaba brutalmente con la tormenta en su pecho. Sus ojos barrían cada detalle, buscando una señal, un rostro familiar, cualquier cosa que pudiera prepararla para el inminente enfrentamiento. El miedo era un nudo apretado en la garganta, pero la curiosidad, una fuerza recién despertada, la impulsaba. Estacionó el coche un poco alejado de la plaza central, bajo la sombra de un gran mango, y apagó el motor. El silencio que siguió era pesado, lleno solo por el zumbido distante de voces y el latido desacompasado de su propio corazón. Dudó, las manos temblándole en el volante antes de reunir coraje para bajar del vehículo. Al salir del coche, el aire fresco de la noche la envolvió, pero no alivió la sensación de asfixia que la dominaba por completo. Caminó lentamente, manteniéndose en las sombras, hasta la orilla de la plaza. Allí, la escena que se desarrollaba la golpeó como un rayo. No había multitudes furiosas o gritos de condena, como había imaginado en sus peores pesadillas. En cambio, un pequeño grupo de aldeanos estaba reunido frente a la iglesia, algunos sentados en bancos de madera, otros de pie, con velas encendidas en las manos. Elara estaba allí, sus cabellos canosos reluciendo a la luz parpadeante, y Joaquín, con la cabeza baja, parecía rezar con fervor. Pero lo que más la chocó fue el tono de las voces que, aunque bajas, llevaban una emoción profunda y sincera. «Que Dios ilumine el corazón de la madre», oyó decir a Elara. La voz quebrada pero firme, resonando en la quietud de la noche. «Que encuentre la paz y el coraje para volver. No para ser juzgada, sino para ser acogida. Para que sepa que sus hijas están bien y que hay una comunidad entera lista para tenderle la mano y ofrecerle apoyo». Joaquín levantó la cabeza, los ojos humedecidos por las lágrimas, y añadió: «No sabemos el dolor que la llevó a esto, pero sabemos que la compasión es el único camino. Las niñas necesitan a su madre y la madre nos necesita a nosotros». Otros aldeanos murmuraban en señal de acuerdo, algunos secándose lágrimas discretas, otros asintiendo con la cabeza en un gesto de profunda tristeza y comprensión. Ana, escondida en la oscuridad, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las palabras de Elara y Joaquín
cargadas de una humanidad que había olvidado que existía, perforaron su armadura de resentimiento y desesperación. No había odio, solo un dolor compartido y un deseo genuino de ayudar. La imagen que tenía de aquel pueblo, de un lugar de juicio implacable, se desmoronó en un instante. El punto de inflexión no fue un evento externo dramático, sino la revelación de la bondad incondicional de extraños, una bondad que ella, en su ceguera, se había negado a sí misma y a sus hijas. Las velas encendidas parecían iluminar no solo la plaza, sino los rincones más oscuros y olvidados de su propia alma. Una lágrima solitaria resbaló por su rostro, cálida e inesperada. Era una lágrima de vergüenza, sí, pero también de un alivio abrumador. No la odiaban, la comprendían o intentaban comprender su angustia y su sufrimiento. El peso de la culpa que la aplastaba no desapareció, pero la perspectiva de enfrentarlo en un ambiente de acogida y no de condena lo cambió todo. Apretó las manos contra el pecho, sintiendo el corazón latir con una nueva intensidad, una mezcla de miedo y una incipiente valentía. ¿Qué hacer ahora? ¿Rebelarse en ese momento ante tanta compasión? ¿O esperar, absorber aquella verdad y prepararse para lo que vendría? El dilema era excruciante. Observó por unos minutos más, grabando cada rostro, cada expresión de solidaridad. Aquel lugar que tanto temía ahora parecía un puerto seguro. Con una última mirada a la escena, Ana se dio la vuelta y caminó de regreso al coche, pero no para huir. Necesitaba un momento, un respiro, para procesar la magnitud de aquel altruismo. La decisión de volver era inquebrantable, pero ahora sabía que no enfrentaría un tribunal, sino una comunidad de corazones abiertos. Su destino estaba trazado. Ana sintió el corazón aún martillar en el pecho mientras se sentaba de nuevo en el asiento del coche. Las palabras de Lara y Joaquín, como un bálsamo inesperado, habían penetrado la costra de desesperación que envolvía su alma. No era el odio lo que la esperaba, sino la compasión. Una lágrima resbaló, no de tristeza, sino de una extraña mezcla de alivio y vergüenza. Se había preparado para la furia, para el desprecio, pero no para la bondad. Aquella bondad era más aterradora, forzándola a mirar la oscuridad de su propio acto con brutal claridad. El silencio dentro del coche era una invitación a la introspección, y ya no podía huir de la verdad o de la responsabilidad que la perseguía. Las gemelas estaban vivas, amadas y protegidas por extraños, y ella, la madre que las había abandonado, estaba allí, al borde de una redención casi inalcanzable. Sus dedos, antes crispados en el volante, ahora se soltaban, trazando patrones invisibles en la tapicería gastada. La imagen de María y Sofía, los pequeños rostros pálidos por la fiebre, pero ahora, según la noticia, recuperando la vitalidad y el color, llenó su mente con intensidad. Aquellas vidas que había considerado una carga insoportable eran ahora un milagro. ¿Cómo podría ella, que había sido tan cruel y deshumana, merecer la amabilidad y la acogida de aquel pueblo? La pregunta la atormentaba. Necesitaba un plan, una forma de acercarse, de explicar lo inexplicable, sin que su presencia causara más dolor o perturbación. No quería ser la sombra que oscureciera la luz y la esperanza que las niñas habían encontrado. Mientras tanto, en la casa de Lara, un suave murmullo llenaba el ambiente acogedor. Las gemelas dormían profundamente, sus pequeños pechos subiendo y bajando en un ritmo tranquilo y sereno. Lara y Joaquín, acompañados por doña Rosa, la vecina de cabellos blancos que había donado la leche de cabra, observaban a las bebés con una ternura que calentaba el corazón. «Son un regalo, ¿verdad?», susurró doña Rosa, los ojos humedecidos por la emoción.
un regalo que nos enseña sobre la fuerza inquebrantable de la vida y la bondad que aún existe en el mundo. El ara asintió, sosteniendo la mano arrugada de Joaquín con firmeza. Y su madre también necesita nuestra bondad. No podemos olvidar el dolor y la desesperación que la llevaron a un acto tan extremo. Joaquín, con la sabiduría acumulada de los años, ponderó. El delegado sugirió que dejemos que la noticia se extienda un poco más, que la presión de la conciencia la traiga de vuelta, pero que sepa que encontrará apoyo, no condena. Queremos que venga por voluntad propia, no por miedo a ser casada. Estaban tejiendo una red de compasión y comprensión, una trampa de amor para el alma herida y atormentada de Ana. La comunidad, unida por un propósito mayor, había decidido que la verdadera justicia no sería la punición implacable, sino la curación y la restauración. Ana, aún en el coche, sintió un impulso abrumador. No podía esperar. La culpa se volvía más pesada a cada minuto y el coraje más frágil. Necesitaba actuar antes de que el miedo la paralizara. Miró el reloj. La noche avanzaba. Tarde para una aparición pública, pero quizás no para una conversación particular. Sus ojos se fijaron en la casa de Lara, que reconoció de la noticia y de la plaza. Con un nudo en la garganta, encendió el motor de nuevo, sin la intención de huir. Condujo despacio, el coche casi silencioso, deteniéndose a una distancia discreta de la residencia de la partera, donde una luz suave aún brillaba. El corazón latía desacompasado, una melodía frenética de miedo y esperanza. Sabía que aquel era el primer paso en un viaje largo y doloroso, pero necesario para su paz. Al bajar, la brisa fría de la noche la envolvió y dio un paso vacilante hacia la luz que emanaba de la casa de Lara, donde sus hijas dormían, ajenas a la tormenta emocional que se acercaba. Cada paso era una confesión silenciosa, un pedido de perdón no verbal y profundo. Ana sintió el corazón saltarle en la garganta al acercarse a la puerta de madera envejecida. La luz suave que se filtraba por las rendijas parecía invitarla, pero también exponer cada temblor en sus manos, cada latido desacompasado en su pecho. Levantó la mano, que parecía pesar 1 tonelada, y dudó. ¿Qué diría? ¿Cómo empezaría a deshacer el nudo de mentiras y desesperación que la había llevado hasta allí? Con un suspiro tembloroso, reunió todo el coraje que le quedaba y llamó a la puerta, un sonido ahogado que resonó en el silencio de la noche. En pocos segundos, la puerta se abrió. El ara, con sus cabellos canosos recogidos en un moño y una mirada de serena sabiduría, estaba allí. Sus ojos, que habían visto tanta vida y dolor, se fijaron en Ana, no con juicio, sino con una curiosidad amable. Ana se sintió desnuda, expuesta bajo aquella mirada. Las palabras se negaban a salir. «Buenas noches», dijo el ara, la voz tranquila y acogedora, sin una pizca de sorpresa. Era como si lo supiera, como si la estuviera esperando. «Pase, por favor. El aire de la noche está frío». Ana dio un paso vacilante hacia adentro, sintiendo el calor de la casa y el olor a hierbas y leche. El ambiente era sencillo, pero desbordaba una paz que ella no sentía desde hacía mucho tiempo. Sus ojos barrieron la pequeña sala de estar, deteniéndose en las cunas improvisadas en la esquina donde María y Sofía dormían. Sus pequeños rostros serenos y rosados. Una ola de emoción abrumadora la golpeó, una mezcla de amor, culpa y un alivio casi insoportable. Las niñas estaban realmente bien. Yo soy Ana», logró balbucear, la voz ronca y casi inaudible. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero luchó por contenerlas. Yo soy su madre». El ara no reaccionó con asombro o condena. Solo asintió despacio, una pequeña sonrisa triste en los labios. «Lo sé. Oh, querida, sabíamos que vendrías. Siéntate. ¿Quieres un té?»
La amabilidad de Elara fue un golpe más fuerte que cualquier acusación. Ana se desplomó en una silla de madera, las manos cubriendo su rostro, las lágrimas finalmente brotando incontrolables. «Lo siento mucho», sollozaba, las palabras perdiéndose entre los sollozos. «Lo siento mucho por todo. Estaba tan perdida, tan desesperada». Joaquín, que estaba en la cocina y había escuchado la conversación, apareció en el umbral de la puerta, su mirada también cargada de compasión. Se acercó, poniendo una mano amable en el hombro de Ana. «No necesitas decir nada más ahora, hija mía. Lo importante es que estás aquí y que tus niñas están a salvo». La presencia de Joaquín, su voz cálida y el toque paterno, rompieron aún más las barreras que Ana había construido alrededor de su corazón. Levantó los ojos, viendo la sinceridad y la ausencia de juicio en los rostros de Elara y Joaquín. Era como si estuvieran mirando a un alma herida, no a una criminal. Elara se sentó frente a ella, los ojos fijos en los suyos. «La vida nos juega malas pasadas, Ana. A veces el dolor nos ciega a lo que es más precioso. Pero la naturaleza, en su sabiduría, nos ha dado una segunda oportunidad. Tus hijas son un milagro, y tú, Ana, también mereces una oportunidad para empezar de nuevo». Ana sintió un calor extenderse por el pecho, una sensación extraña y hacía mucho olvidada. No era el fuego de la vergüenza, sino el calor de la esperanza. Miró a las gemelas durmiendo, luego a los rostros bondadosos frente a ella. Aquel pueblo que tanto temía le estaba ofreciendo no un castigo, sino un camino hacia la redención. La jornada sería larga, llena de arrepentimiento y esfuerzo, pero por primera vez en mucho tiempo, Ana sintió que quizás no estaba sola. El primer paso había sido dado, y la luz de la compasión la guiaba. Ana sentía el calor de la esperanza y el dolor del arrepentimiento, bajo la mirada de profunda comprensión de Elara y Joaquín. La partera se levantó, ajustando las mantas de las gemelas en las cunas improvisadas, un gesto que Ana observó con gratitud. «Te necesitan, Ana», dijo Elara con una mirada serena. «Pero tú también necesitas perdonarte a ti misma. Esa es la parte más difícil». Joaquín se sentó al lado de Ana, su mano grande y callosa reposando sobre la de ella con firmeza. «No es fácil, hija mía, nadie dijo que lo sería, pero el primer paso, el más difícil, ya lo has dado. La verdad libera, aunque duela como una herida abierta». Ana los miró a los dos, las lágrimas resbalando por su rostro exhausto. Eran lágrimas de un tipo diferente, menos desesperación, más la exhaustión que precede a la curación. «No sé cómo. ¿Cómo puedo perdonarme a mí misma?», susurró la voz quebrada. «Las abandoné, las dejé morir. ¿Qué clase de madre hace algo así?». El dolor en sus palabras era palpable, un lamento de su alma atormentada. Elara se acercó, sentándose de nuevo frente a Ana, sus ojos amables fijos en los suyos, transmitiendo la calma que Ana desesperadamente necesitaba. «El dolor nos hace hacer cosas que no haríamos en nuestro sano juicio. El luto, la desesperación financiera, no justifican, pero nos ayudan a comprender tu sufrimiento. Lo importante es lo que hagas a partir de ahora». Hizo una pausa. «El pueblo no te juzgará con la dureza que imaginas. No queremos venganza, sino que encuentres tu camino de regreso para tus hijas y para ti misma». La mención del pueblo trajo un nuevo escalofrío a Ana. La compasión de Elara y Joaquín era una cosa, la aceptación de la comunidad, un abismo infranqueable. «Ellos lo sabrán, todos sabrán quién soy y lo que hice», dijo, la voz casi inaudible, el miedo apretándole la garganta. «¿Cómo podré mirarlos?». Joaquín apretó su mano con más fuerza, un gesto de aliento. Con la cabeza erguida, Ana, con el coraje de quien reconoce el error y busca reparación. Valverde entiende la fragilidad humana.
El milagro de las niñas les ha enseñado sobre el perdón y la fuerza inquebrantable de la vida. Ana miró a las gemelas de nuevo, sus pequeños rostros serenos y rosados, durmiendo pacíficamente. María y Sofía. Sus nombres resonaban en su mente con nueva dulzura, ya no una carga, sino un llamado urgente y amoroso. Sintió un deseo profundo de abrazarlas, sentir el calor de sus cuerpos, compensar el tiempo perdido. Quiero quedarme con ellas, dijo, la voz un poco más firme, una chispa de determinación encendiéndose en sus ojos. Quiero ser la madre que merecen. El ara sonrió, su rostro arrugado iluminado por una paz inmensa. Y lo serás, Ana. No será fácil. Querida, habrá días difíciles, de duda y culpa, pero estaremos aquí para apoyarte. La comunidad entera estará aquí, como una gran familia. Joaquín se levantó, caminando hasta la ventana y mirando la noche estrellada que comenzaba a clarear en el horizonte. Mañana, con el sol en Vale Verde, será un nuevo día, un día para construir un nuevo camino, para ti y tus hijas. Un camino de superación y amor. Ana sintió un nudo en la garganta, pero no de miedo, sino de una emoción abrumadora. El peso de la culpa no desapareció, pero una rendija de luz, antes impensable, abría un camino posible. La jornada sería ardua y larga, llena de arrepentimiento y esfuerzo, pero la promesa de apoyo y la visión de sus hijas la impulsaban con fuerza renovada. Necesitaba ser fuerte, por ellas y por sí misma, para honrar esta segunda oportunidad. La madrugada se acercaba y con ella la oportunidad de un nuevo comienzo. El ara y Joaquín, con sabiduría y generosidad, habían plantado la semilla de la esperanza en el corazón de Ana. Le correspondía a ella regarla y hacerla florecer paso a paso. La primera noche de su redención comenzaba bajo la mirada compasiva de extraños que se convertirían en su nueva familia. Ana sintió el corazón, antes un tambor de pánico, calmarse un poco, mecido por la inesperada amabilidad. La promesa de apoyo y no de condena era un bálsamo para su alma herida. El ara, percibiendo la profunda exhaustión de Ana, le tocó el brazo con cariño. Necesitas descansar, querida. Esta noche ha sido larga y dolorosa para todos nosotros. Puedes quedarte aquí, en la habitación de invitados. Es importante que estés cerca de tus niñas. Joaquín asintió, sus ojos transmitiendo una paz que Ana no veía desde hacía años. Sí, Ana, no hay prisa. Lo más importante es que estás aquí y que María y Sofía están a salvo. El resto lo resolveremos juntos, un paso a la vez. Ana, con la voz aún quebrada, intentó agradecer, pero las palabras se perdieron en un suspiro tembloroso. Se levantó despacio, sintiendo las piernas temblorosas, y caminó hasta las cunas improvisadas. Sus ojos se fijaron en los pequeños rostros serenos de las gemelas. María, con una pequeña sonrisa en los labios, y Sofía, con la manita cerrada cerca de la barbilla. Eran tan pequeñas, tan inocentes, y ella las había abandonado. Una nueva ola de culpa la golpeó, pero esta vez no la asfixió. Había espacio para el dolor, pero también para un amor abrumador que renacía. Con el permiso silencioso de el ara, Ana extendió la mano vacilante y tocó la suave mejilla de María. La piel cálida y suave bajo sus dedos fue un choque eléctrico, una conexión que ella había cortado y que ahora se restablecía. Una lágrima solitaria resbaló, pero era una lágrima de ternura, de un amor que pensó haber perdido para siempre. «Mis niñas», susurró, la voz casi inaudible. El ara y Joaquín observaban la escena con los ojos humedecidos, testigos silenciosos del inicio de una redención. Más tarde, en la sencilla habitación que el ara le ofreció, Ana se acostó en la cama suave. El olor a lavanda y el silencio acogedor eran un contraste llamativo con el torbellino de su mente.
No podía dormir. Cada detalle de la noche se repetía. La desesperación en la carretera, el llanto de las bebés, la imagen del león y ahora la compasión de Elara y Joaquín. Era como si un velo se hubiera levantado, revelando la verdad de su propio corazón. No era la mujer endurecida que pensaba ser. El dolor la había cegado, pero la bondad de extraños la estaba trayendo de vuelta a la luz. Al amanecer, los primeros rayos de sol se asomaban por la ventana, pintando la habitación con tonos dorados. Ana se levantó, sintiendo una nueva determinación. El miedo a la comunidad aún estaba allí, un nudo en el estómago, pero la visión de sus hijas y la promesa de apoyo de Elara y Joaquín le daban fuerza. Sabía que la jornada sería larga, llena de desafíos y arrepentimientos por enfrentar, pero no estaría sola. Al salir de la habitación, encontró a Elara en la cocina, preparando el desayuno. El olor a pan fresco y café llenó el aire. «Buenos días, querida», dijo Elara con una sonrisa cálida. «¿Dormiste bien?» Ana negó con la cabeza. «No mucho, pero me siento diferente, más ligera». Elara asintió. «Es el peso de la verdad, Ana. Duele, pero también libera». Joaquín se unió a ellas trayendo una jarra de leche fresca. «Hoy es el día en que empiezas a tejer una nueva historia, Ana, para ti y para tus hijas. La comunidad lo sabrá, y nosotros estaremos a tu lado». Ana sintió un nudo en la garganta, pero esta vez era de gratitud. Miró por la ventana, donde el sol ya brillaba fuerte sobre Vale Verde. Era un nuevo día y estaba lista para enfrentarlo, ya no huyendo, sino caminando hacia su redención, un paso a la vez, con el amor de sus hijas como guía y el apoyo de una comunidad entera. Ana sintió el olor a café fresco y pan casero, un aroma reconfortante que contrastaba con la tormenta en su pecho. Sentada a la mesa de la cocina de Elara, sostenía la taza de té de hierbas, las manos aún temblándole ligeramente. Joaquín y Elara la observaban con una mezcla de cariño y expectación. «El sol ya está alto, Ana», dijo Joaquín, la voz suave pero firme. «El pueblo está despertando, es hora de enfrentar el día». Ana asintió, tragando saliva. El nudo en su garganta parecía apretarse con cada latido del corazón. Miró hacia la puerta de la habitación donde María y Sofía dormían, una imagen que le daba fuerza y un miedo abrumador. ¿Cómo la verían las personas? ¿Cómo la juzgarían? Elara, percibiendo la angustia en sus ojos, puso la mano sobre la de ella. «No estarás sola, querida. Estaremos a tu lado. La verdad, por dolorosa que sea, es el primer paso hacia la curación. Y Vale Verde, Ana, es un lugar que cree en las segundas oportunidades». Ana respiró hondo, intentando absorber el coraje que emanaba de ellos. Se levantó despacio, las piernas aún un poco débiles. «Yo necesito verlas una vez más», susurró, caminando hasta la habitación. Las gemelas dormían profundamente. Ajenas al drama que se desarrollaba, Ana se arrodilló junto a las cunas, sus dedos rozando los finos cabellos de María, luego la manita de Sofía. Una ola de amor y culpa la inundó. «Les prometo», murmuró, las lágrimas resbalando, «que haré todo para merecer su amor». Al salir de la habitación encontró a Elara y Joaquín en la puerta con miradas alentadoras. «Vamos, Ana», dijo Elara, extendiendo la mano. Ana la tomó, sintiendo la fuerza de aquella mujer. Juntos, los tres salieron de la casa, el sol de la mañana iluminando el camino. Cada paso era una batalla contra el miedo que amenazaba con paralizarla. El olor a tierra mojada y flores silvestres llenaba el aire, pero Ana apenas lo notaba. Sus ojos estaban fijos en la plaza, que comenzaba a llenarse de aldeanos. El murmullo de voces cesó en el momento en que la vieron. Un silencio pesado cayó sobre la plaza y todas las miradas se volvieron hacia ella. Ana se sintió como un animal acorralado.
pero levantó la cabeza, recordando las palabras de Joaquín. El corazón latía tan fuerte que parecía saltar del pecho. Vio rostros familiares de la noche anterior, algunos con curiosidad, otros con una profunda tristeza. Doña Rosa estaba allí con los ojos humedecidos. El delegado, serio, observaba a la distancia. Ana se detuvo en el centro de la plaza, al lado de Elara y Joaquín, quienes la sostenían. El silencio era ensordecedor, roto solo por el canto distante de un pájaro. Sintió la mirada de cada persona, una mezcla de condena y en algunos una pizca de compasión. Era el momento, el clímax de su jornada. Con la voz quebrada pero firme, Ana comenzó a hablar. «Soy Ana», dijo, mirando los rostros frente a ella. «Soy la madre de María y Sofía, y yo las abandoné». Las palabras, dichas en voz alta, rasgaron el aire y su propio pecho. Las lágrimas resbalaban libremente ahora, pero no las secó. Estaba perdida, consumida por el dolor y la desesperación. No vi salida. Fui débil, fui cruel, no hay excusa para lo que hice. Hizo una pausa respirando hondo, sintiendo el peso de las palabras. Pero el milagro de sus vidas, la bondad de ustedes, me trajo de vuelta. No pido perdón ahora, pues sé que es algo que tendré que conquistar día tras día. Solo pido una oportunidad de probar que puedo ser la madre que merecen, que puedo honrar la segunda oportunidad que la vida y ustedes me dieron. El silencio persistió por un momento, denso y cargado. Entonces, un murmullo comenzó a extenderse por la multitud, no de ira, sino de una emoción compleja. Elara apretó la mano de Ana, una señal de apoyo. Joaquín dio un paso adelante, su voz resonando en la plaza. Ana se equivocó, sí, pero el dolor que la llevó a eso fue inmenso. Está aquí, de corazón abierto, buscando redención. ¿Qué haremos, Valeverde? ¿La condenaremos o le tenderemos la mano, como hicimos con sus hijas? Mostraremos que la compasión es más fuerte que el juicio. La pregunta de Joaquín flotaba en el aire, un desafío al alma de la comunidad. Ana, con el corazón destrozado, esperaba la respuesta. El destino de su redención suspendido en el aire. El silencio tras las palabras de Joaquín se extendió, pesado y cargado de expectativas. Ana, con el corazón latiendo desacompasado, esperaba la condena, el grito de ira que sabía merecer. Pero no llegó. En cambio, doña Rosa, la mujer de ojos humedecidos que Ana había notado, dio un paso vacilante hacia adelante. Sus ojos, antes llenos de tristeza, ahora brillaban con una compasión que desarmó a Ana. Nosotros no podemos olvidar el milagro. La voz de doña Rosa estaba quebrada pero clara. Vimos la bondad del león, la protección que la naturaleza ofreció. Si la naturaleza salvaje puede perdonar la fragilidad humana y ofrecer una segunda oportunidad, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Un murmullo de acuerdo se extendió, más fuerte esta vez. Otros aldeanos comenzaron a moverse, no para acusar, sino para acercarse. Un hombre mayor, con las manos callosas de trabajar la tierra, dio un paso al frente. El dolor nos ciega, Ana. Muchos de nosotros ya hemos experimentado la pérdida, la desesperación. No es una excusa, pero es una verdad. Si estás dispuesta a luchar, a redimirte, Valeverde estará contigo. Las palabras de aceptación, tan inesperadas, golpearon a Ana como una ola cálida. Las lágrimas que antes eran de culpa y miedo, ahora se mezclaban con un alivio abrumador. Sintió que las piernas le flaqueaban, pero Elara y Joaquín la sostuvieron, uno a cada lado. El nudo en su garganta se deshizo y un sollozo profundo escapó no de desesperación, sino de una inmensa gratitud. Miró los rostros a su alrededor y vio no el juicio implacable que esperaba, sino miradas de comprensión, algunas incluso de tristeza compartida. La comunidad estaba tendiendo la mano. El delegado, que observaba de lejos,
Ahora se acercó, con una sonrisa discreta en el rostro. «No habrá acusaciones formales, Ana», dijo, la voz tranquila. «La justicia de Valeverde es diferente. Se trata de curación, no de castigo. Pero tu viaje de reparación comienza ahora y será público para que todos vean tu dedicación». Ana asintió, apenas pudiendo hablar. La justicia de Valeverde era una carga diferente, pero una que estaba dispuesta a llevar. El ara, con un brillo en los ojos, se volvió hacia la multitud. «María y Sofía están durmiendo en mi casa. Si alguien quiere conocerlas, ver la prueba viva de que la esperanza siempre encuentra un camino». La sugerencia de Lara fue el catalizador. Las personas, antes vacilantes, comenzaron a moverse hacia la casa de la partera, un flujo suave y respetuoso. Ana sintió un tirón suave de Lara. «Ven, querida, es hora de que las presentes a tu nuevo mundo y a tu nuevo yo». Con el corazón aún en torbellino, pero ahora impulsada por una fuerza recién descubierta, Ana caminó al lado de Lara y Joaquín. Al entrar de nuevo en la casa, el olor a hierbas y leche la acogió. Las gemelas aún dormían, pero ahora bajo la mirada de decenas de pares de ojos curiosos y amables. Ana se acercó a las cunas, el miedo dando paso a un amor protector. Tocó la manita de María, luego la de Sofía, y por primera vez se sintió digna de ser madre. Levantó la mirada hacia la comunidad, una sonrisa temblorosa en los labios. «Estas son María y Sofía», dijo, la voz aún quebrada, pero llena de una nueva dulzura. «Mis hijas, y mi segunda oportunidad». Aquel momento, la aceptación silenciosa y la promesa de apoyo sellaron el destino de Ana. El camino por delante sería largo, lleno de desafíos, para reconstruir la confianza y perdonarse a sí misma. Pero no estaba sola. La comunidad de Valeverde, movida por una compasión que trascendió el juicio, ofrecía un puerto seguro. Ana sabía que cada día sería un esfuerzo, cada sonrisa de sus hijas un recordatorio del milagro y de su responsabilidad. Pero mientras sostenía la mano de Lara, sintiendo la firme presencia de Joaquín a su lado, supo que había encontrado no solo el perdón, sino un nuevo hogar, una nueva familia y la oportunidad de reescribir su historia, un capítulo de amor y superación a la vez. Los días que siguieron a aquel momento de confesión y aceptación fueron una mezcla de desafíos y pequeñas victorias para Ana. Al principio, el silencio respetuoso de los aldeanos en la plaza se transformó en miradas curiosas, algunas aún vacilantes, otras llenas de una compasión sincera. Ana sentía cada una de esas miradas, un recordatorio constante de su pasado, pero también una invitación a un nuevo futuro. Se dedicaba incansablemente a sus hijas, María y Sofía, que crecían fuertes y sanas bajo sus cuidados amorosos y la atenta supervisión de Lara. Ana comenzó a trabajar en la huerta comunitaria, sus manos antes delicadas, ahora endureciéndose con el trabajo en la tierra. No era solo una forma de contribuir, sino una terapia. Cada semilla plantada, cada hierba recolectada, era un acto de reparación, un esfuerzo por nutrir la vida, así como intentaba nutrirse a sí misma y a sus hijas. Aprendía con doña Rosa las recetas locales, con Joaquín los secretos de la tierra y con Lara la sabiduría de la vida. Lentamente, la viuda solitaria y amargada daba paso a una mujer más fuerte, más presente, más humana. María y Sofía eran la luz de sus días, sus primeras sonrisas, los primeros balbuceos, los primeros pasos. Cada uno de esos hitos era un bálsamo para el alma herida de Ana. La sostenía cerca, sintiendo el calor de sus pequeños cuerpos, y en cada abrazo, una parte del hielo en su corazón se derretía. Las niñas, ajenas al drama de su nacimiento, crecían en un ambiente de amor y seguridad, rodeadas no solo por su madre,
sino por toda la comunidad de Valeverde, que las veía como un milagro viviente. Elara y Joaquín permanecieron sus pilares, ofreciendo consejos, apoyo y, sobre todo, amistad. Le recordaban que el perdón no era un evento único, sino un proceso continuo, especialmente el autoperdón. La historia del león, que un día había sido un símbolo de su vergüenza, se transformó en una leyenda de protección y bondad, un recordatorio de que la vida siempre encuentra un camino, incluso en los momentos más sombríos. La imagen del majestuoso animal se convirtió en un símbolo de esperanza para Valeverde. Con el tiempo, Ana percibió que la culpa no desaparecía por completo, sino que se transformaba. Ya no era un peso abrumador, sino una cicatriz, un recuerdo del camino que la había traído hasta allí, y de la mujer que se negaba a ser de nuevo. Miraba a sus hijas, a los rostros sonrientes de los vecinos, a la belleza sencilla de Valeverde, y sentía una paz que nunca imaginó ser posible. Había encontrado su lugar, su familia, su propósito. Pasaron los años. María y Sofía, ahora niñas llenas de vida, corrían por la plaza, sus risas resonando por las casas. Ana, con los cabellos un poco más canosos, pero los ojos brillando con una nueva luz, las observaba con un amor inmenso. Era una parte integral de Valeverde, una voz respetada, una madre dedicada. Su historia, antes un secreto sombrío, era ahora un testimonio de la capacidad humana de levantarse, de perdonarse y de encontrar la redención. La vida en Valeverde continuó, tejiendo nuevas historias de amor, superación y compasión. Ana, al lado de sus hijas y de su nueva familia, sabía que la jornada había sido larga y dolorosa, pero que cada paso había valido la pena. El milagro de las gemelas, la bondad del león y la generosidad de la comunidad habían transformado no solo sus vidas, sino el alma de un pueblo entero, demostrando que, incluso en las mayores adversidades, el amor y la esperanza siempre encuentran un camino para florecer. Los años se convirtieron en décadas, y la historia de Ana, María y Sofía era la esencia misma del espíritu de Valeverde. Las gemelas, ahora jóvenes mujeres con la belleza y la fuerza de la tierra que las acogió, eran un testimonio vivo del milagro que había transformado sus vidas y las de todos a su alrededor. María, con la vivacidad de los ojos de Ana, y Sofía, con la calma y la profundidad que parecían heredar del silencio protector del bosque, eran inseparables, un reflejo del amor que las unía. Conocían su historia, contada por Elara y Joaquín, con la delicadeza de quien narra una leyenda antigua, y por Ana con la honestidad cruda de quien busca el perdón eterno cada día. Ana, con los cabellos ya plateados, pero la mirada más serena y profunda que nunca, era la matriarca silenciosa de una familia que se extendía por todo el pueblo. Su huerta prosperaba. Sus manos callosas ahora plantaban no solo semillas, sino esperanza y curación. Se había convertido en una consejera, una oyente atenta para los jóvenes que enfrentaban sus propios dilemas, siempre con una palabra de sabiduría sobre la capacidad humana de levantarse de las cenizas de la desesperación. Su presencia era un recordatorio constante de que la compasión podía florecer incluso en el suelo más árido. En una tarde soleada, María y Sofía se sentaron con Ana bajo el viejo roble en la plaza, el mismo lugar donde años antes su madre había pronunciado las palabras de su redención. Sofía, con una mirada pensativa y amable, preguntó: «Mamá, ¿todavía piensas en aquel día? ¿En aquel león que nos salvó?» Ana sonrió, una sonrisa que llevaba la dulzura de años de amor incondicional y la tenue sombra de una culpa perdonada, pero jamás olvidada. Todos los días, hijas mías, no con dolor, sino con una gratitud que trasciende el tiempo. El león
Fue el primer ángel de ustedes, un mensajero de la vida, y Vale Verde, el segundo, con su abrazo cálido. María, más impetuosa y con los ojos brillando de afecto, sostuvo la mano de su madre con firmeza. No tenemos rabia, mamá, nunca la tuvimos, solo amor y un orgullo inmenso de ti, por haber encontrado el camino de vuelta hacia nosotras y hacia ti misma. Las palabras de María eran un bálsamo que, incluso después de tantos años, aún curaban las últimas heridas en el alma de Ana, reforzando la certeza de su lugar. Apretó las manos de sus hijas, sintiendo la fuerza y la pureza de su amor, un lazo inquebrantable. Elara, ahora una anciana respetada, con arrugas que contaban historias de una vida plena, y Joaquín, con la sabiduría de los años marcando su rostro, observaban la escena de lejos, sentados en el banco de la plaza. Sus ojos se encontraron, y una sonrisa compartida iluminó sus rostros arrugados, testigos silenciosos de una jornada extraordinaria. Habían sido testigos del milagro, no solo el de las gemelas, sino el de la transformación de un alma endurecida en un faro de esperanza. Encontró la paz, ¿verdad?, susurró Elara, la voz quebrada por la emoción y la alegría. Joaquín asintió, sus ojos fijos en Ana y en las niñas, un brillo de satisfacción en ellos. Más que paz, Elara. Se encontró a sí misma, su verdadera esencia, y nos enseñó que el amor, el verdadero e incondicional, es capaz de derribar las murallas más altas de la desesperación y el arrepentimiento. La historia del león y de las gemelas se convirtió en un cuento de hadas para los niños de Vale Verde, una parábola viva sobre la bondad inesperada de la naturaleza, la fragilidad humana y el poder redentor de la compasión. El león, aunque nunca más visto, vivía en cada corazón, un guardián invisible que recordaba a todos que la vida siempre ofrece un nuevo amanecer, una nueva oportunidad. Ana se levantó, abrazando a sus hijas con fuerza, sintiendo el calor de sus cuerpos jóvenes y vibrantes. El sol poniente pintaba el cielo de naranja y púrpura, y la suave brisa traía el olor dulzón de jazmín y tierra mojada. Miró hacia el horizonte, hacia el bosque que un día había sido su pesadilla y ahora era un símbolo de protección y renovación. La jornada había sido larga, llena de sombras y luces, pero el destino, un hogar lleno de amor y aceptación, era la más hermosa de las recompensas. Se había perdonado a sí misma, no por olvidar el pasado, sino por aceptar que la redención era un camino continuo, no un punto final. Y en ese camino, sabía con cada fibra de su ser que nunca más estaría sola. Vale Verde era su puerto, sus hijas, su ancla y el amor, su brújula eterna, guiándola siempre.